Ismael El Mayo Zambada compareció en una corte en Texas acompañado de sus abogados. No duró más de 10 minutos la audiencia. Le dieron audífonos para la traducción y únicamente respondió sí cuando la jueza le preguntó si deseaba renunciar al derecho de cambiar de abogado. Por cierto, uno de los abogados es el mismo que lleva la defensa de su hijo Vicente Zambada, el Vicentillo. Además, la jueza avaló la petición del Departamento de Justicia y de los abogados de clasificar el juicio como complejo e inusual, con lo que la intención de que no se apliquen los plazos legales y que el Mayo no tenga que ser juzgado en un máximo de 70 días, va a proceder como se estipula en la legislación. Se programó una nueva audiencia para el 9 de septiembre. José Antonio Belmont, nos tienes más información, tú has estado ahí y estuviste en esa comparecencia. Buenas noches, José Antonio. Elisa, muy buenas noches, te saludo con gusto. Bueno, un Mayo Zambada en silla de ruedas, de bigote, cabello teñido, entró a la sala 522 de esta corte del Distrito Oeste de Texas con el overol que todos los presos en El Paso poseen y también con gorra, la cual le retiraron, igual que el overol antes de entrar a esta sala, sudadera de color azul, tenis naranjas, y llamó la atención un par de personas, un par de jóvenes, quienes de acuerdo con las autoridades que preguntamos ahí en la corte, se tratarían de familiares de Ismael El Mayo Zambada, quienes al intentar salir justamente de esta sala los detuvieron los Marshall, ya no salieron por la puerta principal y ya no los vimos más. Quienes sí salieron por la puerta principal de esta corte, querida Elisa, fueron los abogados. Dos de ellos, Frank Pérez y el otro Ray Velarde. Ya decías uno de ellos, se trata de Frank Velarde, a quien la jueza Caitlin Cardón cuestionó acerca de que también representa al hijo de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, por un caso en Chicago, en la corte de Illinois. Dijo que esto podría repercutir a futuro en el caso y afectar en futuro en el caso de Ismael El Mayo Zambada. Es por eso, como ya lo mencionabas, le preguntó si quería reconsiderar el tema del abogado, dijo que no, simplemente mencionó que sí, que ratificaba a Frank Pérez como de seguimiento a lo que pues ya ha venido iniciando en este largo proceso que se avisora en el caso de Ismael El Mayo Zambada. Solamente en esta corte en Texas tiene 12 cargos en su contra, no solamente de delincuencia organizada y de narcotráfico, sino de homicidio y hasta secuestro. Y digo solamente en Texas porque también hay cargos en su contra en cortes en Nueva York, California e Illinois. Mismo caso en el que está el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, el Güero, quien presuntamente lo había entregado. Hoy le preguntamos al abogado al salir de esta audiencia si en efecto había ocurrido esta situación, ya que él mismo había declarado en otro sentido. Ya no quiso declarar, dijo que no podía ya hablar más sobre el tema y pues seguimos con las dudas, que las mismas quizá que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a cómo es que llegó Ismael El Mayo Zambada, un capo de 76 años de edad, cofundador del cártel de Sinaloa, cómo fue que llegó a El Paso, Texas la semana pasada y hoy que está frente a una jueza en los Estados Unidos, Elisa. Oye, José Antonio, ¿y qué tantas personas había en el lugar? ¿Ha convocado a la prensa nacional e internacional esta comparecencia? ¿Quiénes estaban ahí presentes? Dos temas rápidos los que mencionas y muy interesantes, Elisa. Uno pensaría que por el alto perfil de Ismael El Mayo Zambada, y no dicho por uno, sino por una propia jueza en Estados Unidos, que a quien le negó seguir en libertad su juicio bajo fianza y que le impuso la prisión preventiva precisamente por el perfil alto en materia de seguridad que representa Ismael El Mayo Zambada, habría un operativo en la zona. No hubo una sola patrulla, al menos en la periferia de esta corte. Lo que nos comentaron los Marshall es que en la prisión que está enfrente, solamente es cosa de cruzar la calle, está la prisión donde estaría Ismael El Mayo Zambada. Nos dicen que podría estar incluso en un 7º piso
y hay un túnel subterráneo que lo conduce hasta los juzgados. Es por eso que el tema explicaría el tema de que no hay un solo operativo para uno de los criminales más peligrosos, no solamente en México, sino en Estados Unidos. En cuanto a la presencia, había muchísima más gente en el tema de los fiscales de Estados Unidos. Los medios de comunicación, incluso entramos como público en esta sala 522, grande esta sala, y solamente los dos abogados de Ismael El Mayo Zambada y un par de jóvenes de gran parecido físico a el cofundador del cártel de Sinaloa y quienes, de acuerdo con las autoridades, serían familiares del Mayo Zambada. Fue todos los que estaban aquí, una audiencia, bien lo dices al inicio de tu noticiario, Elisa, una audiencia corta. La del 9 de septiembre se prevé que sea en el mismo sentido porque solamente es seguimiento a cómo va todo este caso, que ya será un tema en que se cambien pruebas entre las partes, es decir, los abogados, la defensa de Ismael El Mayo Zambada y la misma fiscalía. Generalmente en este tipo de casos se convoca a mucha gente, en ocasiones ponen también monitores en una sala aledaña para quienes no logran ingresar. ¿Fue el caso o todos pudieron entrar a esta sala 522 que nos platicas, José Antonio? No, todos pudimos ingresar, incluso todavía alguno de los fiscales llegó 15 minutos antes, 10 minutos antes. Puntualidad, un minuto antes de la 1 de la tarde ingresa en la silla de ruedas Ismael El Mayo Zambada. Antes de ingresar a esta sala le retiran el overol, le retiran la gorra, la cachucha que traía, y es como ingresa en silla de ruedas, ayudado por un marshal, la silla de ruedas. Cuando se dirige la jueza Caitlin Cardón al abogado, a Frank Pérez, también un marshal ayuda a Ismael El Mayo Zambada a conducir, a llegar justamente a donde se encuentra el estrado junto con su abogado para que respondiera si es que quería cambiar de abogado. Prácticamente todos ingresamos, la sala es grande, a diferencia de las que conocemos también, y quizá por ahí el tema de que todos pudimos entrar. Son tres bancas largas las que pueden estar en el público. Nos decía la gente de esta corte que son 45 personas las que podrían estar ahí. En medios de comunicación no llegamos ni a la veintena, tanto de Estados Unidos, algunos mexicanos, principalmente del Paso, Texas, de Ciudad Juárez, que cruzaron al Paso, Elisa, son los que estuvimos presentes en esta audiencia, que no fue pública, que incluso nos comentaban que el abogado solicitó que se llevara de esta manera. Hoy sí, porque incluso la jueza y también los propios abogados nos lo confirmaron hoy, solicitaron que sí estuviera presente por obligación Ismael El Mayo Zambada, porque recordemos que ayer también tendría que haber habido una audiencia, pero él declinó estar presente en esta comparecencia judicial. ¿Cómo viste al Mayo, José Antonio? ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó? ¿Estaba concentrado en los documentos? ¿Platicaba con sus abogados? ¿Veía hacia otros lados? ¿Qué impresión te dio? Estabas muy cerca de él. Muy cerca, Elisa. La verdad, una impresión cuando entró primero a la sala a ver a un señor de lo que se le acusa, de lo que implica, no solamente para México, sino para Estados Unidos. La verdad es que 76 años de edad, se le notan, se ve tal cual en esa foto que se ha hecho pública por parte de las autoridades en Estados Unidos y que hemos conocido en México. Se ve de esa forma, se ve demacrado, se ve ya a los 76 años de edad, se ve cansado, y pues nada más es cosa de ver que está en la silla de ruedas. Cuando habló se escuchaba también el cansancio de un señor de esa edad. Elisa, no vio documentos. Solamente cuando lo retiraron, el abogado Frank Pérez se acercó a él, le dijo algo, le estrechó el hombro y de nueva cuenta se lo llevaron los Marshall hacia, esto que nos comentan, este túnel que lo conduce hacia la prisión que se encuentra a unos cuantos metros. Nos comentaban que está en el 7º piso. Recordar también lo que la jueza anterior a Clayton Cardón impuso, la jueza Ann Burton, y que tenía que ver con que imponía
ordenaba en la medida de lo posible aislar de toda la población en esa prisión a Ismael El Mayo Zambada. A pesar de su edad, pues para las autoridades en Estados Unidos sigue siendo un peligro el capo de 76 años de edad, Elisa. Y por lo pronto, pues bueno, la siguiente parada será hasta el 9 de septiembre por esta clasificación que hacen de un proceso complejo e inusual. Entonces se va a poder extender las distintas partes, tanto el abogado como las fiscalías tendrán el tiempo suficiente para ir presentando documentos. Así es, lo que platicamos rápido con un integrante de la Fiscalía es que por lo regular este proceso y esta situación de clasificar así un proceso judicial lleva a 1 y hasta 2 años para que se pueda llegar a un juicio. Recordar que en este caso, esta acusación, este indictment, como se llama en Estados Unidos, data de 2012. De 2012 a 2024 son todas las pruebas que se han recabado en contra de Ismael El Mayo Zambada, son todas esas pruebas que se van a revisar cargo por cargo, 12 de cargos: delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro, lavado de dinero, en fin. Todo esto es lo que la Fiscalía y los abogados van a ir revisando. Incluso hoy la jueza les dijo, tenemos pendiente el tema de la revisión de pruebas en cada una de las partes, y es por eso que dio el aval para que no se tuviera que enjuiciar en solo 70 días a uno de los capos más peligrosos en México y en Estados Unidos, Elisa. Y esto es solo el proceso aquí, porque ya lo comentábamos, faltan en otras cortes en Nueva York, California, en el propio Illinois, donde está el hijo del Chapo Guzmán también, 2 de los hijos en realidad. Esto es lo que inicia apenas para Ismael El Mayo Zambada, un hombre de 76 años en una de las prisiones en Estados Unidos. Es importante lo que nos dices, José Antonio, porque va a ser interesante ver de las acusaciones, de cuándo a cuándo se le está acusando. Si esta es de 2012 a 2024, quiere decir que cualquier otra cosa que se diga, incluso de nombres de funcionarios civiles, militares en México, en Estados Unidos, en fin, tendrá que ser de esta fecha, 2012 a 2024, hasta la actualidad, y veremos si es que llega a juicio, si es que se declara inocente, entonces habrá juicio, tendrán que ser en estas fechas, en ese lugar. Vamos a ver exactamente qué va a suceder, pero por lo pronto va para largo este proceso. Muchísimas gracias, querido José Antonio. Querida Elisa, sí. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Buenas noches.